Bueno, pues Dios os bendiga una vez más. Nuevamente aquí para aprender un poco más de la palabra del Señor a través de la vida de Pedro. Vamos a continuar viendo lo que Pedro hacía con su impulso, ¿verdad? Con esa forma pronta que tenía de resolver las cosas y de dar una respuesta así espontáneamente. Y el miércoles pasado, ¿recuerdan lo que estábamos viendo? Que compartimos el miércoles. ¿Alguien recuerda? No. A ver, Jacob. Sí. Alberto, te hace Alberto. Estábamos viendo cuando les preguntó a los discípulos a ver quién decían los hombres que era él, y luego les preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Muy bien. ¿Recuerdan el lugar donde estaba, donde Jesús le llevó? Cesarea de Filipo. Muy bien. Le llevó Jesús allí. Y bueno, le iba a decir esta otra parte de Alberto, que Alberto dijo también, ¿no? Que cuando Jesús allí le pregunta, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién dicen que soy yo? ¿No? Y muchos decían, ¿no? Que era un profeta, era un bautista, que era Elías, ¿no? Y él otra vez le pregunté a ustedes qué dicen que yo soy. Exactamente. Que es ahí donde Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Así es. Pues estamos en Mateo capítulo 16, verso 17 hasta el verso 20. Vamos a ver una respuesta correcta. Una respuesta correcta que aquí Pedro le da a la pregunta que Jesús le hace. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, verso 17 hasta el verso 20, dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Entonces continuamos el día de hoy nuestro estudio de Pedro, donde vemos cómo Dios tiene poder para transformar vidas de aquellos que creen en Jesús, como lo hizo Pedro. Hoy vamos a ver cómo la declaración de Pedro posee dos enseñanzas importantes en cuanto a la persona de Jesús, las cuales nosotros debemos conocer. Una primera parte y una segunda parte estudiaremos también la frase sobre esta roca. Dos cosas
que vamos a ver, ¿verdad? Muy importante. La declaración de Pedro y la frase sobre esta roca. En la primera afirmación que hace Pedro es que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Esa es la primera declaración que Pedro hace. Tú eres el Cristo. Reconociendo así su propósito divino. O sea, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él está reconociendo el propósito divino de Jesús. Él sabe que no está delante de una persona normal, corriente, de un ser humano normal. Él está delante de una persona que tiene una soberanía, que posee en sí poder, autoridad divina. No era un ser humano cualquiera el que estaba ahí, el que está haciéndole la pregunta. Recuerda que Jesús le lleva a ellos a un lugar que era idólatra. Es posible que estuvieran delante de muchos dioses allí, dioses paganos que no tenían oído, que no podían hablar, que no podían caminar. Sin embargo, la declaración que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente. Entonces, la palabra Cristo proviene del griego y representa la palabra en hebreo Mesías, título que le otorgaron los seguidores de Jesús de Nazaret. El Cristo quiere decir Mesías. Isaías nos dice que este Mesías traería la paz a este mundo y reinará sobre él. Está en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Lo leemos, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Esto lo está profetizando el profeta Isaías, la característica, la función que iba a hacer Jesús. Jesús no estaba en la tripita de su madre, aún cuando el profeta está hablando esto de él. Jesús, tienen que pasar unos 600 años para que se cumplieran esta profecía. En segundo lugar, Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro afirma que Jesús no solo es hombre, sino Dios al mismo tiempo, lo cual las Escrituras nos enseñan. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, o sea, del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. No solo es Mesías prometido por Dios, no solo es hijo de Dios, sino que proviene del Dios viviente. Esto es lo que Pedro está aquí diciendo. Diferenciándolo así de los ídolos
paganos que son muertos. Yo sé que Pedro tiene en su mente y está viendo con sus ojos allí dioses paganos, y él está haciendo una diferencia entre esos dioses que ellos tienen delante a un Dios invisible. O sea, él está reconociendo, no sé si me doy a entender, Pedro está reconociendo que Jesús, esa persona que él tiene ahí delante, que está haciéndole una pregunta, ¿ustedes qué dicen que yo soy? Pedro tiene en su mente que él es Dios vivo, invisible, y que a la vez está siendo visible. Y esa persona que tiene ahí delante es diferente a esos dioses que están ahí mudos, que no tienen vida. Eso es lo que Pedro está diciendo al declarar que Él es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observemos la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Esta es la versión de Dios habla hoy. Por si igual tiene alguna Reina Valera y tiene algunas frases diferentes. El versículo 17 del libro, de capítulo 16 del libro de Mateo, nuestro Señor afirma que Pedro era bienaventurado. Las verdades espirituales solo pueden ser entendidas con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso lo hace un hombre dichoso, pues es de parte de Dios que obtiene esta revelación. Cuando Jesús le dice: bienaventurado, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, es porque Dios le ha revelado a él. O sea, tú imagínate el privilegio que es que Dios te revele a ti lo oculto, lo secreto, ¿no? Y que tú puedas afirmarlo, tú puedas decirlo con toda seguridad, con toda certeza. Imagínate que Pedro estuviera inventándose, diciendo algo así solo por decir. Era muy expresivo. No, él no estaba inventándose nada. Él está diciendo una verdad de lo más profundo, de lo más oculto, de lo más secreto. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Jesús le dice: porque no te lo ha revelado. Él le dice que no se lo ha revelado ¿a quién? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio más grande. Dámele ese micro a Ada. Que digo yo que qué grandioso que el Señor se hace como: wow, Pedro, wow. Lo que tú estás entendiendo no te lo dijo nadie. O sea, qué bonito que ojalá nosotros podamos también tener el entendimiento sobre Dios así. Y que cuando Jesús nos mira y dice: wow, ahí está. Eso te va a revelar el mismo Espíritu Santo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy también, que nos ayuda, nos ilumina la palabra de Dios. Lo que pasa es que no somos otra versión de Pedro, la que vamos a ver la semana que viene. Y yo oro que de verdad la iglesia, el
Señor les revele las cosas, que van a entender la palabra, todo, Génesis, Apocalipsis. Que le pidan al Espíritu Santo dirección para que podamos ser dichosos, felices, afortunados. Hay una pregunta aquí para que todos podamos compartir. ¿Creen que es posible que Dios, siendo perfecto, iba a colocar la responsabilidad del ministerio de la iglesia sobre un hombre como Pedro? ¿Qué usted cree? A ver, David. Lo acabo de leer, no es lo que yo creo, es lo que ha dicho Dios. Sí. ¿Lo leemos? Entonces, si me lo cuentan, pues que no, pero acabo de leer. Verso 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo no tengo la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Jacob. ven. Bueno, en lo que yo, en mi particular, ¿no? Lo que pienso sobre el verso y sobre esto, es que cuando Jesús le dice a Pedro, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él le está diciendo, con la misma responsabilidad que Él está diciendo, tú eres Pedro, le está diciendo ahora, sobre lo que yo estoy diciendo, ahora voy a edificar mi iglesia. Ahora la responsabilidad no solamente no es Pedro, es que es la iglesia, nosotros, no solamente Pedro. Él le dice, y sobre esta roca, o sea, sobre esta palabra que yo digo, que te digo que tú eres Pedro, porque antes se llamaba Simón, después le puso Cefo, ahora dice Pedro, le está diciendo tú eres piedra. Ahora, sobre la palabra que yo estoy diciendo ahora, que te la estoy confirmando, ahora yo voy a edificar mi iglesia, pero no es, hay mucha controversia sobre religiones que van sobre en Pedro que está fundada la iglesia, y yo creo que no en Pedro, es que la iglesia la sustenta Cristo y está fundamentada en todo aquel en que cree en Jesús, que Él es el Hijo del Dios viviente, y la iglesia somos todos los que reconocemos a Jesús como Hijo del Dios viviente, no solamente Pedro. A ver, ahora ya no. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué piensan? Sí, yo iba a decir más o menos lo que ha dicho Jacob, cuando dijo sobre esta roca, no se refería solo como que la iglesia era Pedro, sino en el significado en el que tenga esta fe como Pedro, ¿no? En el sentido de esa fe genuina, de creer a través del Espíritu, porque eso es lo que nos dice, que si creemos en Él estaremos edificados sobre roca. Entonces, cuando venga la tormenta no se nos llevará, no es como edificar en arena. En ese sentido, es que es la iglesia en general. No es que Pedro sea la iglesia, sino Cristo es el fundamento. Y la roca es esa fe que tuvo él. Vale. Entonces, Jesús le dice que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Pues Pedro está haciendo una confesión, está reconociendo que Jesús es ¿quién? El Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús, ¿qué le está diciéndole a Pedro? Sobre esta roca, sobre este fundamento, voy
edificar ¿qué? Mi iglesia. Entonces, ¿sobre quién era? ¿Sobre Pedro? ¿Sobre quién? Sobre la afirmación. Es que sobre esa confirmación, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice, bienaventurado Pedro, o sea, dichoso eres, porque ya no te lo ha revelado hombre, o sea, carne ni sangre, sino que te lo ha revelado el Padre. Y ahora yo digo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Es una confirmación sobre quién está fundamentada la iglesia, está en Cristo. Por eso es, hermano Alberto decía, es que Cristo es la roca, y por eso es que la iglesia está fundamentada en Cristo, no en Pedro. Amén. Mira lo que dice, tú eres Petros, que quiere decir Pedro. Sobre esta Petra o piedra edificaré mi iglesia. Esta declaración ha traído bastantes problemas de interpretación. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que bajo estas palabras Jesús dijo que dejaba a Pedro como el fundador de la iglesia. La palabra griega Pedro es en el idioma griego Petros, y en este idioma hace referencia a una piedra o roca pequeña, mientras que cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra roca que usa es Petra, la cual hace referencia a una roca mucho más grande que una piedrecita. Pero si Pedro no es la roca sobre la cual la iglesia sería edificada, entonces, ¿cuál es esa roca? Yo quería decir algo lo que pasa es que los idiomas antiguos son muy, para nosotros que hablamos castellano, a lo mejor en inglés no sé. Entonces Jesús hace como un juego de palabras, la palabra Petro y Petra. El primero dice sobre esa roca, o sea, sobre lo que tú dijiste, yo voy a edificar algo grande, pero sobre lo que tú has declarado en el sentido de lo que has confesado, lo que tú has entendido, de que hay un Dios, un Mesías. Eso es lo que va a edificar de ahí adelante, es lo que hace que la iglesia arranque. Y si tú te pones a leer el libro de los inicios de la iglesia, había otros. Estaba el discípulo de Juan, Policarpio. Hubieron otros que fueron rocas, o sea, que fueron fundamentales, que fueron importantes. Pedro fue muy importante. Y vemos que sí, Pedro es el que abre el evangelio. Pero él no es como la iglesia católica quiere decir, y los papas. El papado, que viene de ahí la teoría de los papados. El papa es, no sé qué, el vicario de Pedro, o no sé bien cómo es. ¿Verdad? Y es malentendido, porque los idiomas antiguos nosotros no sabemos, pero hay la diferencia entre cuando Pedro, como dice Jacob, piedrecita, y la otra que dice piedra grande, o sea, sobre eso que tú dijiste, yo voy a edificar algo grande, no sobre Pedro, porque entonces si no, Pedro no debió haber muerto. Entonces, podemos entender que la piedra sobre la cual está y estará edificada la iglesia de Jesucristo es el mismo Jesús. ¿Están de acuerdo, no? Él es la roca, ¿no? El mismo Pedro dice que Cristo era el fundamento de la iglesia y no él. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7 y verso 8. Por tanto, el fundamento de la iglesia es Cristo, pero entonces, ¿qué significado tiene la palabra de Cristo hacia Pedro? ¿Qué significado tiene la palabra de Cristo hacia Pedro? ¿Alguien se anima? ¿Lo han entendido? Es un poco lo que he dicho, me ha parecido antes, el que tenga esa fe, esa convicción a través del Espíritu, de creer que Él es el Cristo, ¿no? Por eso dijo Cristo, todo el que crea en mí será salvo. Pues ahí está un fundamento base para pertenecer a la iglesia, ¿no? O ser de la iglesia. Así es. ¿Verdad que el mismo Pedro está confirmando, está testificando que él no es la roca, que la roca es ¿quién? Es Cristo. O sea, en pocas palabras, Pedro está diciendo, es en Él que hay que creer. Él es el fundamento, ¿no? Él es el Salvador. Jesús está diciéndole, tú eres una roca, recuerda al principio cuando empezamos, que era fuerte, consistente, ¿no? Que iba a tener un fundamento, o sea, Pedro es un fundamento firme en creer en Jesús, ¿no? Y él mismo está diciendo que Jesús es la base, es el fundamento. Es la piedra, es la roca que fue desechada por los edificadores, que también es una roca que hace caer, o sea, que te tropieza con él y hace caer, pero no un caer para dañarte, para hacerte daño, no es un caer para matarte, para destruirte, para herirte, no es ese caer que Pedro está diciendo, sino que tú te chocas con la palabra y tienes que creerla, tienes que ver, tienes que creer de que en realidad Él es el Mesías. O sea, es para salvación. Cae. O sea, tu creencia, tu ideología, ¿no? Tu duda, tu incredulidad tienen que caer. Es como que se te caen las vendas, ¿no? De los ojos y puedes ver que Él es en realidad, Él es Dios, el Salvador. La roca sobre la cual la iglesia está edificada es la misma declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo mismo es el fundamento de la iglesia cristiana y bajo este fundamento los apóstoles y profetas fundaron la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, verso 20 hasta el verso 22. Yo no sé si están entendiendo la frase sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro era una roca, un fundamento en el cual iba a ser un apoyo, iba a ser una base para que los demás creyeran en él, igual que cada uno de nosotros. Somos una base, somos un fundamento para que los demás puedan creer también en Cristo Jesús. Recuerda que en los tiempos antiguos se construye con ladrillo, pero en los tiempos antiguos se construía era con piedra, ¿no? Piedra que la labraban, le daban forma para ir poniéndola una encima de otra. Podemos ver muchos edificios que son aún edificados con piedra.
¿cierto? Cada una de esas piedras iban a formar parte de ese edificio, no solo era una piedra, un bloque de piedra enorme y ahí iban a hacer una casa, no, cada piedra a piedra, pequeñita, más grandecita, iban todas colocadas una encima de otra para formar que un edificio. Es más o menos la frase que Jesús le está diciéndole aquí a Pedro: tú eres una roca, tú eres una piedra que va a formar parte del edificio, ¿no? de la iglesia. No sé si así podrían entenderme un poco la frase de que le dice sobre ti. Es un fundamento, ¿no? No era que Pedro iba a ser, como muchas veces escuchamos, que Pedro es quien tiene la llave para abrir la puerta del cielo cada vez que se muere una persona, él le abre y lo recibe allí. Eso no es así. El único que dice la Biblia que tiene la llave es ¿quién? Cristo. Cristo es el único que tiene la llave que puede abrir, ¿no? Porque solamente lo que quiere decir que a través de Él nosotros podemos ser salvos. ¿A través de quién? De Jesús. ¿A qué roca de base se refiere Jesús? ¿A qué roca? Bueno, ya lo he dicho ya todo, A ver, Ada, dame el micrófono. Si hacemos un viaje en el tiempo y vamos a Filipos, a Cesarea, allí conocido, tenemos que ver que los judíos no creían que Jesús era el Mesías prometido. Ellos siguen esperando su Mesías, ni tampoco que era el Hijo de Dios viviendo. Entonces, en realidad Pedro hace el asiento, o sea, no que él sea el más importante, pero él hace un asiento para formar lo que es la iglesia. O sea, esos 12 hombres, con Pedro a la cabeza, y los demás que también fueron muy importantes en la iglesia primitiva, los primeros que creyeron, hubo un mover que, por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces yo pienso que la base que se refiere a Jesús es ese creer. Que luego en Hechos dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Entonces esa es la base. O sea, ya para ser salvos no somos judíos. Yo no tengo que convertirme en judaísmo. Ahora la base es creer en el Hijo de Dios. Y por eso Juan 3, 16, 17 dice: porque el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya es condenado. Entonces Jesús está sentando una base, porque a eso Él vino. Jesús vino a darnos vida y a darnos esa oportunidad a todo el mundo, no solamente a los judíos. Y por eso tú ves que cuando Jesús se va al cielo, Cornelio, que me parece que es de Cesarea, ¿verdad que sí? Ahora lo voy a buscar. Cornelio, que no es judío, recibe el Espíritu Santo. O sea, es que cuando Jesús está profetizando algo que iba a pasar, algo nuevo. Ya no tiene que ser judío, circuncidarte, ya no tiene que todo eso, que hasta el momento era la manera de acercarse a Dios. Es un milagro que está pasando ahí. Y es lo que Pedro confiesa: ahora tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que estamos esperando. Pero sorpresa, sorpresa, el Cristo no solo es para los judíos, el Cristo es para el mundo y para nosotros. Ahora me llegó a la mente y para mí es impresionante esa base que además nos impregna a nosotros y a las personas de nuestro entorno. Salvación para el mundo, para todo aquel que cree. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aclarar algo a esa base que Jesús se está refiriendo? No, estoy con Ada, y es que hay una base, o sea, un fundamento que es creer, y es a lo que Jesús le está diciendo a Pedro, ¿no? De creer en el Mesías, no solamente él, sino todo, la humanidad, el que cree. No quería hablar la otra parte, bueno, seguro tú vas a decirla ya, que es sobre la llave.
mucho, sino Bueno, pues sí, bien. tenemos que ir entendiendo Dice, pero la frase. poco es mucho, como La poco es frase, menos. sí. Entonces, pero este fundamento, esta base sobre la cual Jesús se está refiriéndose aquí, ¿es nueva o ya existía? ¿Qué usted cree? ¿Es nueva o ya estaba hecho ese fundamento por Dios? Es que tendría que remontarme a la historia de Abraham y ver que cuando Abraham no estaba la ley ya vino después de Moisés. Y en Abraham había ese tiempo de gracia y de creer. Dice que Abraham creyó que fue contado por justicia. O sea, desde allí yo creo que ese plan de salvación Dios lo tenía establecido. No es que lo creo, es que es así, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Así lo dice la Biblia. El sacrificio de Jesús, de ir a la cruz a morir, era un plan perfecto de Dios que ya venía venía en el paquete, no era un plan B, era un plan A que estaba desde el principio. Así es. Cuando Jesús establece y dice que Él es la roca, sobre esta base, sobre esta declaración tuya edificaré mi iglesia, esto da lugar a duda de que en Él es que hay que creer, o da lugar a adorar a otros dioses. Da lugar a que hay que creer en él, ¿A que sí? porque desde Génesis vemos cuando sacó al pueblo de Israel que le seguía una roca, vemos que esa roca era Cristo. Así es. Y también, no sé si creo que es en Isaías o Zacarías, que dice: mirad que he puesto por fundamento una roca de precio, probada, el que se apoye en ella no tuteará, ¿no? Vemos que está hablando siempre de Jesucristo. Así es, sobre él. O sea que este fundamento no es nuevo. Este fundamento ya viene de la antigüedad, ¿no? Viene de la antigüedad. Tiene su cumplimiento ahora aquí, ¿no? Cuando Dios le dice en Éxodo capítulo 20 al pueblo que no adorará a otros dioses, solamente a Jehová tu Dios adorará y a Él servirá, ¿cierto? Esto Pedro lo tiene ahí en su memoria. Pedro sabe que a quién es que hay que adorar, y él hace esto a través de la confirmación que Dios le hace a través del Espíritu Santo a él. Él dice: tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente al quien hay que adorar. A nadie más hay que adorar, tú eres Él, ¿no? Entonces ahí cuando Jesús le dice sobre esta base, sobre este fundamento, voy a edificar mi iglesia. A la declaración de Pedro, eres el Cristo. Recuerdan que teníamos dos partes para analizar, ¿cierto? La del verso 17, que le dice: bienaventurado eres Simón. Hemos visto por qué Simón era bienaventurado. ¿Por qué fue bienaventurado Simón? Porque Dios le reveló, ¿no? No se lo reveló sangre ni carne, sino que se lo reveló. Ahora, la frase de eres el Cristo, el fundamento de la iglesia es que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el prometido desde Génesis capítulo 3, verso 15, y el dueño de la iglesia. O sea, esto no es nuevo, no viene desde ese momento, no, ya estaba ya el fundamento. Ya Dios tenía todo planificado para
encajarlo, ¿no? Así como se encajan las piedras para ir edificando el edificio, Dios lo tenía todo preparado. La roca sobre la cual la iglesia está edificada no puede haber sido ningún hombre, pues el hombre es por naturaleza pecaminoso. Ningún hombre es perfecto, ningún hombre puede prevalecer por sí mismo contra el infierno. Romanos capítulo 3, verso 18 y Juan capítulo 5, verso 42. No sé si lo pueden buscar y lo podemos leer. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en Juan capítulo 5, versículo 42 nos dice más, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, Él conoce el corazón, conoce la intención de cada persona. William Barclay dice acerca de estos versículos, es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, tú eres la primera persona que ha comprendido quién soy yo. Por tanto, tú eres la primera piedra, la piedra fundamental, el verdadero principio de la iglesia que yo estoy fundando. Y a partir de entonces, todos los que hacen el mismo descubrimiento que Pedro son piedras vivas añadidas al edificio de la iglesia de Cristo. Y continúa diciendo el mismo escritor en 1 Corintios 3, 11, mismo comentarista acerca de 1 Corintios 3, 11, Jesús es el único fundamento y nadie puede poner otro. Está claro que los autores del Nuevo Testamento tomaron la imagen del edificio y la usaron de muchas maneras. Pero detrás de todas estas está siempre la idea de que Jesucristo es el verdadero cimiento de la iglesia y el único poder que la mantiene unida. Cuando Jesús le dijo a Pedro que edificaría su iglesia sobre él, no quiso decir que la iglesia dependiera de Pedro, porque depende del mismo Jesucristo y de Dios como su roca. Lo que sí quiso decir era que la iglesia empezó con Pedro. En ese sentido, Pedro es la piedra fundamental de la iglesia y ese es un honor que nadie le puede quitar. ¿Lo han entendido, no? Como vemos, como antes estuve explicando, las piedras que van encajando una encima de otra. Pues la primera piedra que se ha puesto ahí en esa esquina angular ha sido ¿quién? Pedro. Luego se fueron poniendo cada uno de los otros discípulos ahí, ¿no? Uno detrás de otro, según que fueron creyendo. Y nosotros aún seguimos formando parte de ese edificio. Hemos creído y hemos sido encajados ¿a dónde? Ahí. La Biblia le llama que hemos sido injertados en él. Eso es lo que quiere decir. Cada vez que se coloca una piedra en un edificio es injertada en ese edificio. Ahí está Altagracia injertada, ahí está Catalina injertada, ahí está Jacob injertado, ahí está David injertado. Cada uno de nosotros ahí formando parte, una piedrecita más, formando parte de ese edificio. Esa es la base, ¿no? Fundamental. Alberto, Ramona, Aberlin, Ada, todos estamos ahí. Fíjate que el Señor usa piedras vivas y usa a Pedro en ese momento, en ese descubrimiento. Y luego tú vas al libro de Hechos, ojalá algún día lo estudiemos también los miércoles. Y Pedro es el que empieza todo. El día de Pentecostés, Pedro es el que empieza el discurso. Porque Dios usa
piedras vivas. A veces parecemos muertos, pero Dios nos usa a nosotros, o sea, Él nos necesita a nosotros. Y Él empieza a usar a Pedro como ese fundamento, como Él tenía ese arranque. Luego a Pedro, el que va a los gentiles, primero a Cornelio, que estaba en Hechos 10, estaba en Cesarea. No dice que es Cesarea, pero era Cesarea. Y entonces el Señor así nos usa a nosotros como piedra viva para su obra. Nosotros lo que tenemos que dejarnos usar, o sea, porque de los 12, cada uno fueron una piedra. Si tú ves que Felipe se fue a Samaria. Cuando Jesús muere, Felipe se va a Samaria, Pedro se queda en Jerusalén con Juan, Santiago, el hermano de Jesús, se hace cargo de la iglesia porque el hermano de Juan muere. Y como ellos empiezan a hacer esas piedras vivas. Pero claro, todo empieza con una persona. Todo movimiento empieza con una persona. Y en ese caso fue Pedro. O sea, Dios se le revela a esa persona y esa persona Pedro empieza. Y de hecho, cuando Jesús muere, las mujeres van donde Pedro y Juan. O sea, él era como ese líder. Así es. Así es. Era el fundamento, ¿no? Y qué bueno que nosotros podemos formar parte también, ¿no? De ese fundamento. Gloria al Señor. Tú imagínate que en aquel día nos llevamos la sorpresa que nosotros éramos una piedra, una más. ¿A que sí? ¿No? ¿Tú quieres ser una piedra de esa o no? ¿O te sientes ser una piedra? A ver. Lo que queda aquí claro también, según Efesios 2, como hemos visto, que sobre el fundamento de los profetas que ya han sido y de los apóstoles es donde parte de ese fundamento que crece la iglesia, ¿no? Cada uno como una piedra. Entonces, claro, no puede haber ahora más profetas ni más apóstoles, porque si no sería poner un fundamento sobre otro fundamento. Entonces, ¿quién edifica una casa con dos fundamentos? No pones un fundamento en el techo, no se divide. Sí que se puede profetizar, ¿no? Conforme a la palabra de la Biblia, pero no profetas y apóstoles en este tiempo, porque aquí, por lo que dice aquí, todo lo que venga después ya no son falsos. No, es un fundamento de creer. Pedro creyó que él confesó, no tuvo duda, él estuvo seguro de que él era el Mesías, el Salvador del mundo, ¿no? Y cada uno de nosotros hemos creído en que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. ¿Jacob? Sí, confirmando un poco lo que Ada estaba diciendo, y es que sobre Pedro recae una responsabilidad. Y es que cuando vas a cortar un metal, no puedes cortarlo con algo que sea más blando que el mismo metal. Tiene que ser con algo igual o más fuerte. Por ejemplo, un diamante, no puedes cortarlo con un hierro, tienes que cortarlo con otro diamante. Entonces, ¿qué sucede? Los judíos no querían creer, ellos lo desecharon. El que podía llevar la palabra era Pedro. Y entonces sobre Pedro cayó una responsabilidad como una piedra de llevar la palabra y que los demás judíos también creyeran. Y fue así, muchos judíos creyeron en el mensaje que llevaba Pedro del testimonio y creyeron, ¿no? Y había una responsabilidad. Es la misma responsabilidad que hoy cae sobre nosotros como cristianos, que estamos fundamentados en esa roca que es Cristo, y que si fuese sobre Pedro, tenía Pedro que estar vivo para mantener la iglesia todavía. Sí. Entonces la responsabilidad cae sobre todo el cristiano que está comprometido con Dios a formar parte de ese edificio, siendo una piedra. Así es. Entonces, algo muy importante, sabe que en los tiempos antes de Jesús no había iglesia, ¿no? Había un templo y había sinagogas, ¿cierto? Pero es aquí la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia. Cuando Jesús le dice sobre este fundamento edificaré mi
iglesia, o sea, la iglesia es de Cristo, Amén. ¿cierto? Él es el que la sostiene, él es el que la sustenta. Él es la piedra angular, ¿verdad? Como así dice la Biblia. Y es aquí donde la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia y es usada por Jesús para referirse a la congregación de todos los santos. De hecho, en griego, la palabra iglesia se traduce de eclesia y se refiere no a un edificio, sino a la congregación o asamblea de personas. Por ello, la iglesia del Señor no es un templo o edificio, sino todos los creyentes que estamos unidos por nuestra fe y somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ven que no existía la palabra, antes se iba a un local, ¿no? Para adorar a Dios. Pero de hecho hay muchas comunidades de cristianos que no tienen iglesia, no se reúnen en un local. Ellos quedan en un punto de encuentro y se reúnen allí, pero ellos una vez, igual al mes, se reúnen. Pero ellos tienen comunicación, se comunican a diario, pero no tienen un local donde reunirse. Ellos alquilan un local así una vez al mes y se reúnen para compartir. De hecho, esto abunda mucho en Estados Unidos, aquí en Europa ya se ha ido también, ¿cómo se dice? Se ha expandido también, pero la iglesia de Cristo somos nosotros, donde quiera que tú estás. Donde tú estás, tú eres iglesia porque tú eres morada y templo del Espíritu Santo. Esto en el Antiguo Testamento tampoco se encuentra esta frase de que somos morada y templo del Espíritu Santo, solo en el Nuevo Testamento, después de Jesús acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de algo que no hayan entendido? ¿Lo han entendido bien? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús a la declaración de Pedro? ¿Que Pedro iba a ser la base de la iglesia o qué? ¿O no? ¿Qué le quiso decir? ¿Qué le quiso decir Jesús? A ver. Había una responsabilidad. Expandir el evangelio. Una responsabilidad. Era algo personal, ¿no? ¿Cierto? Nosotros, cada uno, somos ese templo